Listo. Y bueno, pues entonces, a ver, en la clase pasada, si se acuerdan, y si no se acuerdan ahorita, la ponemos las notas que estábamos llevando. En la clase pasada estuvimos viendo el significado gráfico de la convolución, ¿verdad? Entonces estuvimos viendo varios ejemplos, por ejemplo, este que vemos aquí, déjenme pasarlo grandote, y decíamos, tenemos la convolución de la función g, que es una exponencial creciente, bueno, que era realmente una exponencial decreciente, déjenme ver, aquí estaba. Ah, no, ya no me acuerdo qué era. Era una exponencial decreciente con esta f, que era un escalón, y luego decíamos, bueno, tenemos que hacer el espejeo o el, ¿cómo se llama? Ay, siempre se me olvida el nombre. eh, o sea, convertir la variable temporal en algo negativo, ¿cómo se dice eso? Reflejo. Reflexión. Exactamente, reflexión o reflejo. Entonces, primero, acuérdense que tenemos que hacer el reflejo del kernel y después ir poniendo el punto cero del kernel en distintas localidades, en distintas localizaciones del tiempo e ir viendo qué sucede. Y digamos que lo que nos pasaba, y fue el último ejercicio que hicimos, déjenme ponerlo aquí, era que teníamos que ver los flancos, ¿verdad? Y los flancos tenían que ver con situaciones particulares en donde, fíjense que lo bonito del caso es que siempre, recordemos, a lo mejor esta parte conviene recordarla, ¿no? Tenemos nuestra función f, que es una función ventana que vale -1, vale 1 entre -1 y 1, y tenemos nuestra función g, que es un triángulo que va desde 0 hasta 3, ¿verdad? Y entonces decíamos, a ver, ¿qué nos conviene hacerle el reflejo? Pues algo que no cambia. Entonces voy a elegir a f como la función con la que voy a trabajar, el kernel. Entonces, por el reflejo me ahorro. Fíjense, el origen de la función f está en el 0, y entonces el 0 lo tengo que poner en distintos lugares e ir viendo qué sucede. Y entonces dijimos, mira, hay varios casos. Uno de ellos es este que les estoy mostrando aquí. Es el 0 de la función del kernel, lo voy a poner en un punto t que hace que no haya un traslape. Y el kernel está del lado izquierdo del triangulito, ¿verdad? Entonces dijimos, pues ahí es muy fácil, la integral del producto vale 0, pues ya acabé en este caso. Bueno, sí, pero tenemos que identificar en qué valores de t sucede eso, y entonces viene desde menos infinito y se va acercando, acercando la t, hasta que esta orilla de t más 1 toca el punto 0. Entonces, de ahí podemos sacar esta condición de t. Fíjense, déjenme escribir aquí para hacer alguna anotación que podría facilitar la idea, ¿verdad? Esta condición del caso 1, donde no hay traslape, termina justamente en este caso, ¿verdad? Teníamos aquí nuestro triángulo, aquí hay un 3, y tenemos justamente nuestra ventana del cuadrado localizada en un tiempo t, y aquí tenemos un tiempo t más 1, ¿ok? Pero fíjense que este tiempo t más 1 coincide exactamente con 0, entonces t más 1 es igual a 0, y entonces fíjense que t tiene que ser igual a -1.
despejen de aquí, queda muy fácil, ¿verdad? Entonces, el último momento en que esta ventana no alcanza todavía a tocar, o apenas tocó, pero en el punto cero al triángulo, es justamente en t igual a -1. Por eso decimos que en el caso que es sin traslape, el tiempo tiene que ser menor a -1, menor o igual a -1. Muy bien. ¿Todo el mundo entiende el caso 1? O más bien al revés, la pregunta es, si alguien no entiende por qué el caso 1 tiene como el periodo en donde sucede t igual a menor o igual a -1, por favor avísenme. Recuerden, de nuevo les repito, yo a ustedes no los veo, entonces ustedes tienen que abrir el micrófono y decirme, no entiendo, no entiendo, no entiendo, para que yo me detenga y trate de aclarar algo. Si no, pues yo voy camine y camine y camine y ustedes se me pueden quedar atrás y yo no darme cuenta. Bueno, entonces ese es el caso 1, ¿no? El siguiente caso es cuando estoy ya en una situación de traslape, pero fíjense lo interesante, cuando ya estoy en una situación de traslape, la función que tengo que integrar es 1 por, esto es f, esta cosa que tenemos aquí es f de t, y esta cosa que tenemos aquí es g, bueno, es f de tau, perdón, f de tau, y esto es g de tau. Bueno, este es f de t menos tau, ¿verdad? T menos tau. Y este es g de tau, ¿verdad? Entonces, pues como f de t menos tau es 1, pues ahí le pongo un 1. Y fíjense que los casos que estoy estudiando, siempre vamos a tener el 1 por 1/3 de tau, fíjense. Aquí tengo en el caso 2, 1 por 1/3 de tau. En el caso 3, 1 por 1/3 de tau. En el caso 4, 1 por 1/3 de tau. En el caso 5, bueno, pues ahí ya vale 0 porque ya no hay multiplicación. Si se fijan, la ecuación que estoy integrando siempre es la misma, siempre la misma, siempre la misma. Lo que cambia son los límites de integración. En este caso 2, fíjense, cuando el traslape se da parcial, o sea, alcanzo ya estoy, mi flanco derecho de f de t menos tau ya está justamente dentro del triángulo, pero mi flanco izquierdo aún no ha entrado. Entonces, fíjense que los límites de integración en este caso los determina la puntita del triángulo y el flanco derecho del kernel. Entonces, empiezo integrando en 0 para tau. Acuérdense que siempre estoy aquí en tau. Integro para tau en 0 y me detengo hasta que tau es igual a t más 1, que es esto, ¿no? Empiezo con tau en 0 y termino cuando tau vale t más 1. Y entonces hago la integración. Fíjese que esto siempre va a ser lo mismo. ¿Por qué? Pues porque estoy integrando la misma función, solamente los límites de integración no son iguales. Entonces, si no son iguales, pues aquí me queda un sexto de t más 1 al cuadrado. Bueno, el siguiente caso, que le llamamos el caso 3, es cuando completamente, o sea, los dos flancos del kernel son los que determinan los límites de integración. Entonces, fíjense, voy a integrar, aquí va a ser 0 por g, pues ahí para qué integro. Integro desde t menos 1 hasta t más 1. Integro desde t menos 1 hasta t más 1 de esta cosa, pero le tengo que poner límites, porque si dijera que todo vale, todo tiempo vale esto, pues me estaría equivocando. El límite es cuando este t más 1 toca
toca esta orilla. Y en esta orilla, pues el tau vale 3. Entonces, t más 1 igual a 3. Por eso es menor o igual a 2. ¿Okay? Aquí, fíjense, t más 1 igual a 3 es cuando este flanco está justamente arriba de este. Entonces t vale 2. Y si vale 2, este es el límite. Dice, para todo lo anterior a 2, pero que no suceda este caso, o sea que mayor que 1, mayor que 1 y menor o igual a 2, ok, muy bien. Ahora haces una integración desde t menos 1 hasta t más 1. ¿Por qué? Pues porque el kernel es el que determina la ventana de integración en este caso. Y entonces, bueno, hacen estas cuentitas y era lo que nos faltó hacer, ¿verdad? Entonces esto, fíjense que es un t más 1 al cuadrado sobre, bueno, esto es un sexto que multiplica a t más 1 al cuadrado menos t menos 1 al cuadrado. Y si ustedes hacen esas cuentitas, les va a quedar que es 2/3 de t. O sea, bueno, ahí fíjense, es t cuadrada más 2t más 1 menos t cuadrada. Entonces los t cuadradas se eliminan. Menos 2t. A ver, vamos haciendo las cuentas. Déjenme poner aquí caso 3. Caso 3. Acuérdense que la convolución es igual a la evaluación de 1/3 de tau cuadrada sobre 2 evaluado entre t menos 1 y t más 1. Y esto es igual a t más 1 al cuadrado. Dijimos que es un sexto que multiplica a t más 1 al cuadrado menos t menos 1 al cuadrado, ¿verdad? Y entonces esto es igual a un sexto que multiplica a t cuadrada más 2t más 1. Y aquí es menos t cuadrada. Y aquí sería menos 2t, menos por menos más 2t. Y aquí es más un menos 1, ¿verdad? Menos 1. Entonces esto es, fíjense, este cuadrado se va con este cuadrado, este más 1 se va con este menos 1 y me quedan 4t sobre 6, que es igual a 2t sobre 3. Ya tengo el valor de la convolución en ese lugar. Ahora el caso 4, que era el que teníamos, donde fíjense que ahora el flanco izquierdo de la zona traslapada la define t-1 todavía, t-1, pero el flanco derecho lo limita el número 3, el tau igual a 3. ¿Por qué? Pues porque cuando me salgo del 3 ya la g es la que vale 0. Entonces es desde t-1 hasta 3. Pues vamos haciendo esa cuenta. Ahí, ¿qué pasó? Caso 4 va a ser igual a, déjenme ponerle, el caso 4 es, fíjense, de nuevo es 1/3 de tau cuadrada sobre 2 evaluado desde t-1 hasta 3, ¿verdad? Entonces esto es 1/3 que multiplica a 9/2 menos t cuadrada menos 2t más 1 sobre 2, ¿verdad? Y esto es igual a 3/2
menos, sí, 3 medios menos, pues esto que dijimos, t cuadrada menos 2t más 1, todo esto sobre 6. Pues si multiplico aquí un 3 y un 3 es 9 medios. 9 menos t cuadrada más 2t menos 1 sobre 6. Esto es igual a 9 menos 1, 8. Déjeme ver que no me haya equivocado. Sí, esto es bueno, es menos un sexto que multiplica a t cuadrada. El menos ya lo saqué de acá, es t cuadrada, menos, aquí hay un 2, entonces es menos 2t, y 9 menos 1 es 8, más 8. ¿Ok? Bueno, pues si ya tenemos el caso 4, ya tengo el valor de t, y en el caso 5 vale 0, entonces vamos a resumir todo lo que dijimos, ¿no? Entonces, ahora la convolución de f de t convolucionado con g de t es justamente, vale 0, fíjense, vale 0 para t menores que menos 1. Entonces aquí un menos 1. El siguiente límite de integración era menos 1, 2, 4, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí menos 1, menos 1, 1, 2, 2, 4. Entonces viene valiendo 0 por el caso 1 hasta la posición menos 1 y va a valer 0 del 4 en adelante, ¿verdad? Entonces ya tengo ahí el caso 1 y el caso 5, ¿verdad? El caso 5. Ahora, para el caso 2 dice que es un sexto de t más 1 al cuadrado. Pues esa es una parábola creciente, ¿verdad? Eh, que va a llegar hasta el 1. Entonces me faltó aquí poner un 1. Aquí, un 1. Entonces es una parábola que va creciendo hasta el 1, donde fíjense que cuando evalúo el caso 2 en 1, me queda 1 más 1, 2 al cuadrado, 4 es 4 sextos. 4 sextos es 2 tercios, ¿verdad? Entonces, aquí si aquí tengo un 1, aquí tengo un 1, aquí tengo 2 tercios, 2 tercios, entonces más o menos llega por aquí, y esta cosa va creciendo como una parábola, ¿verdad? Para arriba, y llego hasta acá. Luego, fíjense, ya empieza el caso 3, y el caso 3 es una línea recta que va desde 1 hasta 2, ¿verdad? Fíjense, el caso 3 va desde 1 hasta 2. Entonces, desde 1 hasta 2, entonces si evalúo en 2 es 4 tercios. 4 tercios es 1 tercio, 2 tercios, 3 tercios, como 4 tercios, está como por aquí. Entonces, más o menos llegó como por acá. Aquí hay una línea recta. Entonces, fíjense que esta cosa, y aquí acá, quedamos que era t más 1 al cuadrado. Esto es t más 1 al cuadrado sobre 6. De aquí a acá, esto de aquí a acá, es 2t sobre 3. Cuando llego al 2 es 4 tercios, entonces esto, si aquí tengo un 1, aquí tengo 4 tercios.
4 tercios. Y luego de 4 tercios, qué caray. 4 tercios es el caso 4. Y el caso 4, ya lo tenía yo acá, para que me ando cambiando de... El caso 4 es algo que, fíjense, hasta el caso 2 va creciendo. Ya aquí la cosa va a ir decreciendo. Es una parábola, pero es una parábola que tiene el signo negativo en t cuadrada. Entonces es algo que va a ir cayendo. Va a ir cayendo como una parábola hasta llegar aquí, ¿verdad? Hasta el punto 4. Entonces, esta cosa que tenemos acá es menos 1/6 de t cuadrada menos 2t menos 8. A ver, vamos a ver en este punto, ¿qué pasa cuando sustituyo el valor de 2 aquí? 2 al cuadrado es 4, menos 4 es 0, 8 sextos. 8 sextos es justamente 4 tercios. Ah, pues sí, ¿verdad? Entonces, la cosa va a ir ahora como una parábola, pero hacia abajo. Y cuando llego justo al punto donde tau es igual a 4, acuérdense, aquí estoy pintando tau, ¿verdad? No, aquí ya estoy pintando t, porque estoy evaluando el valor de t. Entonces, cuando t llega igual a 4, ahí, pum, vuelve a valer 0 todo. Y esa es la convolución f de t convolucionado con g de t. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, profe, nada más que como lo veo un poquito difícil, nada más porque tengo que andar viendo pues las dos diapositivas, pero sí, sí alcanza a comprender. Muy bien. Sí, Si alguien se me pierde, es muy importante que me pregunten qué es lo que no les queda muy claro, porque el ejercicio, digamos, tiene su dificultad. ¿En dónde veo yo la dificultad? Vamos a regresar al ejercicio aquí. ¿Dónde veo yo la dificultad? En encontrar los distintos casos, ¿no? En la clase pasada alguien me preguntaba, oye, ¿por qué no es solamente 3 casos, donde no intersecta por la izquierda, donde no intersecta por la derecha y donde sí intersecta? Ah, el problema que sucede si nada más tomo esos 3 casos es que fíjense que en el caso 2, que es el intermedio donde sí intersecta, hay veces que el límite de integración cambia, ¿verdad? O sea, es como haber fusionado el caso 2 con el caso 3 con el caso 4 y haberle llamado un solo caso. Fíjense que si hago eso, entonces, algunas veces el límite de integración inferior es 0, luego vale t menos 1, luego sigue valiendo t menos 1, pero el límite superior vale t más 1 en un caso, luego t más 1 en un caso y luego 3 en otro. Entonces eso es lo que determina cuántos casos voy a tener, cuántas veces va a cambiar este límite de integración, ¿verdad? Ese es el punto fino que hay que encontrar y separar los casos para que todo lo que suceda en el caso 2 siempre sea el mismo, la misma ecuación, simplemente está cambiando el valor de t. Pero como yo ya cuidé cuáles son los límites en donde el valor de t es apropiado usar esta ecuación, pues ya no me preocupo, ya nada más digo, mira, para esta condición, en este tiempo, esta es la integral buena. ¿Para cuál instante de tiempo? Para todo el rango entre t igual a menos 1 hasta t igual a 1. Eso es lo que me determina el caso, ¿verdad? Y luego hago los distintos, las distintas cosas y luego pues ya nada más fusiono la información, ¿verdad? Y ahí está fusionar.
déjenme agregarle y déjenme agregar slides a este. Vamos a borrarlo. Vamos a agregar slides de estos que no tienen. Muy bien. Bueno, pues ahora sí ya tenemos la manera de... bueno, una propiedad que de aquí podemos entender muy claramente sobre una característica que habíamos visto, que era el ancho de la función convolución, la podemos sacar de aquí. Miren, déjenme pointer option. Y 2, 13. Espérenme un segundito, déjenme ver a qué se refiere. Entonces, notemos que la duración ancho de la convolución, cuando yo me refiero al ancho de la convolución, es la duración de respecto a t, de t, donde f de t convolucionado con g de t es diferente de 0, ¿verdad? A eso le llamo el ancho de la convolución. Entonces, en el caso anterior, donde vimos que era algo que valía 0 desde -1 y luego crecía y luego se volvía una línea recta y luego bajaba y llegaba hasta el 4, el ancho, en este caso, pues es todo este valor, ¿verdad? Y tiene un valor de 5. ¿Cuál es el ancho de la convolución? Pues va desde donde empieza a dejar de valer 0 hasta donde vuelve a llegar a valer 0. Y entonces fíjense algo muy interesante, lo que decíamos que esto era la convolución de esta convolucionado con ¿verdad? Y aquí un 3, y aquí un -1 y a 1. ¿Qué ancho tiene esta señal? Pues ancho 2, ¿verdad? De aquí a acá, este es el ancho 2. Y de aquí a acá, pues el ancho es 3, ¿verdad? De aquí a acá tiene ancho 3. Pues entonces el ancho de la convolución es justamente el ancho de la convolución es la suma de los anchos de las funciones involucradas. Oye, y eso es cierto aquí es para un caso, pero si ustedes lo piensan un poquito, pues esa característica se va a repetir sin importar cuál es la función f y cuál es la función g. O sea, si ustedes tienen una función de ancho limitado, como es f y como es g, pues siempre les va a quedar un kernel, digo, una convolución de ancho limitado, y el límite de la cosa esta es, fíjense, empieza valiendo cuando este punto toca que dijimos era la posición -1, y termina valiendo cuando este flanco toca el último, que entonces es la posición 4. Entonces, de -1 a 4 es 5, ¿verdad? Y siempre eso va a pasar. Entonces, si no importa
no importa cuánto retrase yo F o G, el punto de traslape, más bien el tamaño del traslape siempre va a ser el mismo. Puede suceder en distintos lados, puede no empezar en -1, puede no terminar en 4. Si yo moví el triángulo a otra posición, pues estas cosas se van a recorrer, pero siempre el ancho está determinado por el ancho de la primera función f con el ancho de la segunda función g, y como dijimos que la convolución era conmutativa, pues no importa si es f el rectángulo y g el triángulo, o g el rectángulo y f el triángulo, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el ancho de la convolución es la suma de los anchos de las funciones involucradas. Bien, entonces, vamos a ver ya nada más una condición particular. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si estimulamos, si la entrada del sistema es la función e a la st? O sea, acuérdense, yo tengo mi sistema, yo tengo aquí la entrada, que es una x de t. Bueno, entonces aquí tengo una x de t, y por aquí tengo una salida y. Es que ya ni me acuerdo porque en el otro, este es x, f, o como dijimos que eran las entradas, f, la salida, ¿qué notación le solemos dar en este curso? Es f, ¿verdad? La entrada es f y la salida es y, ¿verdad? Aquí es f y la salida es y de t. Perfecto. Es que en la clase anterior que doy de 8 a 10 de la mañana, aquí le llamamos x y aquí le llamamos y, por eso me confundo. Entonces ahí está f y ahí está la salida y, ¿no? Pero entonces la pregunta es, ¿qué pasa si f de t es igual a esta exponencial e a la st, donde s tiene pertenece a los números complejos? Ya lo habíamos visto, ¿no? Si son números complejos, pues pueden ser la parte, acuérdense, entonces S se puede representar como, ¿cómo le dijimos? Sigma más J omega. Y entonces, bueno, pues aquí tengo una parte real de la exponencial y una parte imaginaria de la exponencial. Entonces son cosas oscilatorias que van decayendo o creciendo, ¿verdad? Eso ya lo habíamos visto. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo estimulo esto? Pues fíjense, la salida y de t, que habíamos dicho que era la función f, que es e a la st. Bueno, es la respuesta al impulso, déjenme ponerlo en ese orden, es h de t convolucionada. Acuérdense, son sistemas lineales e invariantes en el tiempo, ¿verdad? Entonces, si es un sistema lineal invariante en el tiempo, la salida es la convolución de la respuesta al impulso con la entrada. Y la entrada dijimos que es e a la st. E a la st. Pues muy sencillo, es la integral de menos infinito a infinito de h de tau. Pues dijimos que la convolución, entonces es e a la st menos tau diferencial de tau, ¿verdad? Pero rápidamente nos damos cuenta que esto es e
Fíjense que la única dependencia de tau de esta exponencial pues es el segundo término. Entonces me queda e a la st sacado de la integral desde menos infinito hasta infinito de h de tau e a la menos s por tau. S por tau diferencial de tau. Y si a esta cosa, a todo esto, se me le ocurre llamar h mayúscula de s, fíjense que como no depende de t, pues aquí no necesito ponerle dependencia de t, es e a la st por h de s. Y fíjense que h de s no depende de t, como les decía. Entonces, esto para una s en particular, es una constante. Entonces, lo que he encontrado es que la salida del sistema es justamente la misma función de entrada por una constante. Y a eso le llamamos una eigenfunción, ¿verdad? Así, si se acuerdan, los eigenvectores y los eigenvalores de una matriz es cuando yo tengo a ver cómo es el eigenvector. El eigenvector B es igual a una matriz M, es una alfa por M punto MB, ¿verdad? Así. Sí, exactamente, ¿no? Yo aplico, si M, acuérdense en sus clases de álgebra, M es una matriz que es una matriz de transformación. Lo que dice es que si yo transformo al vector B y me da justamente el vector B, pero escalado por una constante, a esta B, le voy a llamar eigenvector y no cualquier valor de B genera esta ecuación en particular. Esta es la ecuación para los eigenvalores y eigenvectores. Alfa es el eigenvalor, B es el eigenvector. Bueno, pues aquí sucede lo mismo. Nada más que en vez de hablar de vectores como vectores, ¿cómo se llama? Euclidianos, pues estamos llamando a los vectores a las funciones. Entonces a esta cosa es una eigenfunción. Eigenfunción, ¿verdad? O sea, es aquella, fíjense lo bonito de esto es, yo estimulo con e a la s y me va a contestar e a la s multiplicada por una constante. Y a esta cosa es el eigenvalor de esa eigenfunción, el eigenvalor asociado a esa eigenfunción. Y entonces, notemos lo siguiente, de aquí quedamos que entonces h de s, que es igual a la integral de menos infinito a infinito de h de tau e a la menos s tau diferencial de tau. Y le vamos a llamar a esta cosa, se le va a llamar función de transferencia. Entonces no se les olvide este nombre. La función de transferencia, fíjense, es ajá, y para un sistema, déjenme continuar acá. Para un sistema lineal e invariante en T, H de S se puede definir como la salida, la señal de salida
entre la señal de entrada para cuando la entrada es una exponencial a la ST. ¿Ok? Y entonces, más adelante vamos a ver que HDS va a ser igual a PDS, que es el polinomio aplicado a esta cosa sobre QDS, donde P y Q son los polinomios característicos que teníamos por ahí. Bien, entonces eso nomás es así como una probadita de lo que vamos a ver más adelante. Entonces, solo es como para que su subconsciente empiece a trabajar en esa situación, ¿no? Y ahora sí, la respuesta total de un sistema. La respuesta total de un sistema es, quedamos que la respuesta total es igual a la respuesta de entrada cero más la respuesta de estado cero. Ya supimos cómo hacer la respuesta de entrada cero. Si se acuerdan, la respuesta de entrada cero es igual a una sumatoria desde j igual a 1 hasta n, donde n es el orden del polinomio que tiene que ver con las salidas. Unas coeficientes es j que calculamos con las condiciones iniciales, e a la lambda j t, si todas las raíces del polinomio característico son diferentes, más la convolución de f de t, que es la entrada, con la h de t. ¿Okay? Esto es para el caso sin raíces repetidas. ¿Ok? ¿Sí queda claro este pedacito? Sí, profe. Sí queda. Sí queda claro. Perfecto. Aquel que no le quede claro, me detiene, por favor, ¿eh? No se me vayan a quedar atrás. Entonces, fíjense lo siguiente. Déjenme ver que en el ejercicio, déjenme seguir. En el ejercicio que hemos estado manejando, déjenme poner cuál es el ejemplo 2.2, aquí está. El ejemplo 2.2, entonces, recordando los ejercicios anteriores, teníamos nuestro sistema era una d cuadrada más 3d más 2 por y de t
es igual a la derivada de f. ¿Se acuerdan? Era un circuito RLC, ¿verdad? Aquí teníamos ¿cómo era? La bobina, la resistencia y el capacitor con nuestra función que era una fuente de corriente, y aquí dijimos que era f de t, y decíamos que queríamos saber la salida y de t era el voltaje, y de t, aquí es y de t, era el voltaje entre este punto, y entonces nos salía esta cosa, ¿verdad? Y decíamos que qué pasaba, recordando los ejercicios anteriores para esta situación, donde decíamos que la condición era que Y0 por la izquierda era igual a 0 y que el voltaje del capacitor en el instante 0 era igual a 5, ¿verdad? Y de ahí sacamos las condiciones iniciales, resolvimos y nos había quedado que, déjenme ir recuperando todo lo que hicimos. El voltaje del capacitor era ese. Nos había quedado justamente que Y0, a ver, déjenme ver que no me equivoque. Era justamente, entonces, Y0 de t, que Y0 es la respuesta de entrada 0, habíamos dicho que era 5 menos 5 e a la menos t más 5 e a la menos 2t para t's mayores o iguales que 0. Y también habíamos resuelto cuál era la h de t para este sistema. Acuérdense, es la solución, la ecuación característica, pero ahora con las condiciones iniciales, acuérdense que era Bn delta dt más el operador P aplicado, PDD, aplicado a Y, que no le llamamos 0, sino le llamamos, no me acuerdo cómo, N, ¿verdad? Ajá. Sí, Por U de t. Y después, ya que teníamos H, encontramos que Y de t era la convolución de F de t con H de t. Y dijimos, bueno, pero yo tengo, no les puse aquí, el caso era cuando F de t era igual a 10e a la menos 3t por U de t. Y todo esto acabó siendo, el ejercicio que hicimos nos dio, déjenme, aquí estaba, nos había dado, espérenme, déjenme ver qué me escriben. Entonces, habíamos quedado que esto era menos 5e a la menos t más 20e a la menos 2t menos 15e a la menos 3t para t's mayores o iguales que 0, o era multiplicar por u de t, ¿verdad?
Entonces, fíjense que y total va a ser igual, bueno, como función de t, va a ser igual a sumar estas dos cosas, ¿verdad? Menos 5e a la menos t más 5e a la menos 2t. Fíjense que aquí hubiera sido lo mismo que multiplicar por u de t. Pero pues aquí también tengo multiplicado por u de t. Por u de t. Entonces todo lo voy a multiplicar por u de t para no meterme en problemas. Y entonces aquí es otra vez menos 5e a la menos t más 20e a la menos 2t menos 15e a la menos 3t. Todo esto multiplicado por u de t. Pero entonces puedo simplificar cosas, ¿no? O sea, e a la menos t, miren, aquí tengo menos 5e a la menos t, menos 5e a la menos t. Esto es igual a menos 10e a la menos t. Y luego aquí tengo un e a la menos 2t y aquí tengo un e a la menos 2t. 25 más 25e a la menos 2t. 20, 25. Y luego menos 15e a la menos 3t. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí, profesor, estoy revisando los resultados que tenías y ahorita estaba cuadrando todo. Ok, entonces va cuadrando el asunto. Y les digo, lo único que hacemos es agrupamos las cosas que tienen que ver con exponenciales del mismo exponente y me queda esta parte. Y ahora fíjense lo que voy a hacer. Y total de t va a ser igual. Y fíjense que esta parte, digo, de hecho ni siquiera tendría yo que escribirlo, toda esta parte tiene la forma de, ¿cómo se llama? De la solución homogénea. Acuérdense, la solución homogénea tiene que ver con la respuesta cero, de entrada cero, pero con condiciones particulares, ¿verdad? Pero la solución homogénea tiene que ver con una e a la menos t y una e a la menos 2t. Aquí, ¿qué tiene que ver con e a la menos t? Esto, ¿qué tiene que ver con e a la menos 2t? Esto. Bueno, a esta parte le vamos a llamar solución natural. Y a todo lo que no quede ahí adentro, le vamos a llamar solución forzada. ¿Y qué creen? Profesor, Ajá. entonces la respuesta de estado cero, la que es la convolución de f con h, se agrupa cierto resultado, digamos, en la solución natural y otra parte es la solución forzada. Exactamente, exactamente. Fíjense, la solución de entrada cero, toda la solución de entrada cero es parte de la natural. No puede haber una solución, una parte de la entrada cero que no pertenezca a la natural. Pero como bien lo indicas, no toda la solución de estado cero es parte de la solución natural, solo un pedacito, ¿verdad? Pero sí hay una contribución, fíjate, todo esto de aquí para acá, contribuye a la respuesta natural. Y tienes una parte que no contribuye a la respuesta natural, que es la respuesta forzada. Y si se acuerdan, ustedes aprendieron en ecuaciones diferenciales a resolver las cosas como están aquí, la solución natural y la solución forzada. Y decían, la solución natural es
no incluir se le llama forzada porque la parte externa está influyendo en el sistema, ¿verdad? La solución natural es deja al sistema actuar como se le dé la gana y eso será la manera natural de actuar del sistema. Presiónalo y entonces lo que generaría como resultado la presión, pues es la solución forzada. Aquí lo que hicimos fue separar, como es un sistema lineal e invariante en el tiempo, pues lo analizamos de una manera un poquito diferente, ¿verdad? Pusimos respuesta de entrada cero, en vez de respuesta natural, pusimos entrada cero, y después, en vez de ver respuesta forzada, pusimos respuesta de estado cero. Fíjense que esta cosa tiene una parte de la respuesta, toda esta es parte de la respuesta natural, pero esta es una parte de la respuesta de estado cero, también contribuye a la respuesta natural o a la solución natural. Y bueno, la sección 2.5 del libro, que no la vamos a ver por motivos de tiempo, la sección 2.5 es la solución clásica de ecuaciones diferenciales. O sea, es como lo vieron en su curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. En la sección 2.5 pues les platica sobre la respuesta forzada y el método de coeficientes indeterminados y todo ese rollo que ustedes se aventaron en todo un semestre. Hace una revisión rápida y que les digo, no tenemos tiempo para verlo, pero pues ustedes retomen sus notas de ecuaciones diferenciales y se van a dar cuenta que por un caminito medio parecido, pues tienen que llegar justamente a esta solución, que es la suma de todo, ¿verdad? Entonces, vean, la solución de entrada cero o la respuesta de entrada cero es una parte de la respuesta natural. Fíjense, recuerden que lo que hicimos fue decir que el sistema no tenía ninguna entrada, no estaba forzado por nadie, pero sus condiciones iniciales lo hacían trabajar y veíamos cuál era la situación. Después lo que dijimos, sí, pero no es todo lo que queremos estudiar. Queremos estudiar la respuesta de entrada de estado cero, que es, ahora considero que el sistema está completamente apagado y lo estimulo con una entrada y dice, pues eso es la respuesta, es la convolución de la respuesta al impulso con la entrada, y a eso le llamamos de estado cero. Oye, pero ¿por qué? ¿Por qué la respuesta de entrada cero no tiene su partecita que contribuye a la solución forzada? Pues porque no lo forzaste, ¿verdad? Acuérdense, la solución forzada es la que se da, es la consecuencia de haber presionado al sistema de una manera en particular. Y entonces ustedes dirían, oye, pero entonces, ¿por qué la respuesta de estado cero no es completamente la solución forzada? Porque presionar a un sistema, el sistema va
a responder, o sea, la respuesta de estado cero, cuando yo digo, mira, sistemita, estás completamente en calma, pero ahora te presiono con una FDT, es la respuesta forzada, también tiene una contribución natural, ¿no? Dice, el sistema se comporta, va a tratar de responder de manera natural, más una parte que lo obliga la condición de entrada, ¿no? Entonces, por eso la solución natural es la revoltura de la respuesta de entrada cero, más una parte de la respuesta de estado cero, y la respuesta forzada es lo que no tiene que ver con la respuesta natural, que sería la forma de la respuesta natural, la encuentran perfectamente en la entrada cero. No es toda la entrada cero la respuesta natural, pero la forma tiene que ser de esa manera. Lo único que tienen que hacer es quitarle la parte de la respuesta de estado cero que coincide con la solución natural. Dicen, mira, le tengo que quitar este pedacito y ya, ahora sí ya tiene separado la respuesta natural de la respuesta forzada. Sí, de acuerdo, profe. Tengo una duda. Bueno, en la solución natural, el libro lo marca como Y sub N. Y esa nomenclatura ya la había utilizado antes para el proceso de encontrar H. Sí. Es adrede, o sea, es la misma respuesta o son diferentes. No, son diferentes. Sí, ahí creo que el libro comete un error en la anotación de ponerle N y hablar de respuesta natural, porque es una contribución. Fíjate que esta Y de N, la solución, que si tú la interpretas como la solución natural, todavía le falta la parte de entrada cero, ¿verdad? Entonces, según yo, es un error de notación. Y por eso siempre me equivoco con los nombrecitos que se le dan a las cosas, ¿no? Porque poco me hace sentido llamarle YN a algo que no es YN. YN es, bueno, al menos si YN se refiere a la solución natural es esto que acabamos de encontrar hasta el final cuando hice la separación de lo que se parece a la entrada cero con lo que no es entrada cero, no tiene la forma de entrada cero, y entonces ahora sí ya tengo solución natural y solución forzada. Sí, ahí me parece que el libro cometió esa falta de cuidado, ¿no? Pero entonces, lo importante es lo siguiente, vamos viendo el caminito completo, ¿no? Entonces, si tenemos un sistema que tiene la forma, como era P y Q, ¿verdad? Era P de D. Es al revés, profe. Es Q para las Y's y P para las F's. Exactamente. Q de D aplicado a las salidas igual a P de D aplicado a las entradas. Ahora sí, con condiciones iniciales Y evaluado en 0, Y prima evaluado en 0 y así sucesivamente hasta la Y de la derivada n-1 evaluada en 0 y conocidas. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es la respuesta de entrada 0 es
resolver Q de D en Y aplicado a Y de T igual a 0 con las condiciones iniciales propuestas. Y también tuvimos ahí el cuidado de decir, oye, no solamente son propuestas por el libro o por el autor, las podemos medir en el laboratorio teniendo ese cuidado de ver las variables que yo sé que no van a cambiar instantáneamente, que el T por la izquierda, el 0 por la izquierda y el 0 por la derecha deben dar el mismo valor. Si yo tengo un capacitor, entonces mido el voltaje del capacitor, y si yo tengo una bobina, mido la corriente de la bobina. Yo sé que una bobina va a hacer todo lo posible para que su corriente, la corriente que la atraviesa, no cambie instantáneamente, y el capacitor va a hacer. ¿Y qué significa que una bobina haga todo lo posible para que su corriente no cambie instantáneamente? Pues que puede generar voltajes que eso sí cambian instantáneamente. Y lo mismo por el lado del capacitor, pero al revés, ¿verdad? Si yo tengo un capacitor al que le cambio el voltaje instantáneamente, va a hacer que la corriente, cuando yo cambio el voltaje, va a hacer que la corriente haga lo que tenga que hacer para que el voltaje no sea un cambio, no genere un cambio instantáneo. Entonces, esas cosas me ayudan a determinar las condiciones iniciales en el laboratorio. Como yo no sé medir cosas en un instante de tiempo, no sé hacerlo, entonces, pues yo lo que digo es, no, yo sé medir las cosas en un periodo de tiempo, no es un instante de tiempo. Pues mídelas en el periodo del tiempo que las cosas no están cambiando, y yo sé que tantito después, cuando empiece en T igual a 0 a funcionar, esas mediciones van a ser las mismas. Entonces, bueno, ya tengo esto, ¿no? La respuesta de entrada 0, pan. Luego, buscar H de T. Primero tenemos que buscar H de T. ¿Cómo lo buscamos? Es resolver la ecuación Q de Y, que ahora es H, H de T. Tenemos de nuevo apagados todas las entradas, y la solución que resuelve, no, aquí no es H. Aquí dijimos que era una Y, no me acuerdo cómo se llamaba. Era la N, ¿verdad? Era la N que tanto nos molestó. Y de N, con condiciones iniciales, con condiciones iniciales siguientes. Yn en la derivada n-1 en 0 vale 1, y todo lo demás, yn en n-2 en 0 es igual a yn en n-3. Acuérdense que cuando pongo paréntesis en el exponente quiere decir derivada. Yn' en 0 es igual a yn en 0, que esto vale 0. Y luego digo, pero H de T es Bn delta de T más, ahora sí es una P de operado sobre Yn, esa Yn que encontré, multiplicado por U de T. Ya tengo esta H,
Muy bien. Entonces ahora, respuesta de estado cero es justamente, y de t es justamente f de t convolucionado con h de t. Y luego la respuesta total es igual a la respuesta de entrada cero más la respuesta de estado cero. ¿Ok? Y ese es el caminito completo, ¿verdad? Este caminito les debe de quedar muy claro. Si no lo tienen claro, pues van a tener problemas para encontrar la respuesta total del sistema. Entonces, este slide es muy importante que lo entiendan y que pues sepan cómo hacer cada paso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo encontramos la entrada cero? Ah, pues es la solución homogénea a la que le aplico las condiciones iniciales del sistema. Y guardo por ahí, ¿no? Es como una receta de cocina. Reserve la solución homogénea cuyas condiciones, aplicándole las condiciones iniciales. A eso le va a llamar respuesta de entrada cero. Paz. Luego dicen, necesitamos conseguir la h de t. ¿Cómo? Ah, de nuevo con tu solución homogénea, pero ahora aplícale estas otras condiciones iniciales. Ya que las tienes, entonces derivas lo que obtuviste, lo operas sobre el polinomio p, ves si le tienes que poner una delta debido a la b. Acuérdense que la b son los coeficientes del polinomio p, pero la n es el orden del polinomio q. Aquí hay como una revoltura, ¿verdad? Es el valor del coeficiente del polinomio p, pero del orden q. Si el orden q es mayor que el orden p, entonces esta cosa va a valer 0. Bueno, entonces ya que tienen h, ahora hacen la convolución. Esto en física, a esta cosa que vemos aquí de respuesta de estado cero, son las funciones de Green. ¿Ok? Esta técnica que estamos viendo aquí es resolver o estudiar sistemas con funciones de Green. ¿Preguntas hasta aquí? Háganlas, háganlas. Entonces, las funciones de Green dicen que es todo este procedimiento o es ¿cuál? Las funciones de Green es encontrar la respuesta al impulso del fenómeno que estás estudiando. O sea, tú tienes un sistema que es un sistema mecánico, tú calculas o conoces o de alguna manera identificas a las funciones de Green, y si tú quieres saber la salida de un sistema cuya función de Green es tal cosa, la función de Green tiene que ver con la h. Entonces dices, bueno, si estoy ante un sistema lineal, es hacer la convolución
de la entrada al sistema con la función de Green, y entonces tendré la salida del sistema, sí, pero, fíjense que la salida del sistema es considerar que las condiciones iniciales son cero todas, ¿no? Todo está apagado. No hay energía dentro del sistema, no está contenida energía dentro del sistema. Y entonces, lo único que contribuye al sistema para que funcione es la F. Si estás ante esta situación, pues sí, la respuesta de estado cero es encontrar la solución de las funciones de Green. Oye, pero si las condiciones de arranque del sistema no eran cero, o sea, no había cero energía almacenada en el sistema, bueno, pues entonces tienes que resolver esta otra parte de acá arriba. Ok, sí, de acuerdo. Muy bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas? El otro día vi un podcast, el nombre de un podcast que se llama Se Regalan Dudas. Me gustó mucho el nombre porque aquí deberíamos, o sea, yo soy un profesional de regalar dudas y aquel que no se le generan dudas, entonces o yo no estoy haciendo bien mi trabajo o ustedes tampoco están haciendo bien el suyo. Aquí debería de haber así como decir, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Créanme, todo esta historia, yo la acabé, digamos, como comprendiendo y cada vez que la estudio, cada vez le encuentro detalles que yo no había contemplado, que los había obviado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, la parte fundamental es esta que les platico. Comienzan con un sistema que es este, con condiciones iniciales que son estas, y arrancan su maquinaria de solución. ¿Cómo empiezan? Resolviendo la ecuación homogénea y aplicándole las condiciones iniciales que propusimos. Y a eso le vamos a llamar entrada cero. Y guardan por ahí. Y luego dicen, pues ahora vámonos contra la respuesta al impulso. ¿Cómo calculo la respuesta al impulso? Es resolver la solución homogénea, pero le voy a poner unas condiciones muy particulares. Le voy a poner que la derivada n-1 de esta solución que voy a encontrar va a valer un 1 y todo lo demás va a valer 0. Encuentro la yn, opero sobre p, veo si le tengo que meter o no una delta y ya tengo la h. Ya que tengo la h, entonces digo, ahora sí ya estoy en condiciones de tomar en cuenta la f. ¿Cómo? Convolucionando f con h. Oye, ¿y por qué no nos preocupamos si estamos haciendo una solución de una ecuación diferencial en la respuesta de estado cero? ¿Por qué no nos preocupamos por las condiciones iniciales? Es que en el fondo sí nos preocupamos. Dijimos que todo estaba apagado, que el sistema no tenía energía depositada. Entonces es una condición inicial de todo vale cero. Oye, pero si se me hubiera ocurrido poner eso de todo vale cero en la respuesta de entrada cero, pues fíjense que me va a quedar todo cero. Pues sí, un sistema que no tiene almacenamiento, que no ha sido que no tiene energía almacenada, perdón, esa es la frase correcta, que no tiene energía almacenada, su respuesta de entrada cero va a ser cero. Nada apago la fuente, no hay energía ahí adentro, pues volteo a ver la salida y digo, pues es cero. No hay quien pague el jueguito. Por eso, lo que hace que la entrada cero no sea cero es justamente sus condiciones iniciales.
La energía, las condiciones iniciales me dicen cómo está almacenada la energía dentro del sistema. Entonces, volteo a ver, digo, mira, apaga la fuente, que la fuente no intervenga. Volteo a ver cómo se comporta el sistema sin fuente y digo, pero sí está oscilando o sí está haciendo cosas. Bueno, lo que está haciendo que se muevan las cosas es las condiciones iniciales. Bueno, ya que vi eso y lo aparté, calculo la H, así como lo platicamos, y ya que tengo la H, ahora sí convoluciono la H con la F. Y digo, pero todo, para que esto funcione, la respuesta de estado cero sea la solución del sistema, todo tiene que estar apagado, ¿eh? No debe de haber energía al interior. Pues si no hay energía al interior, esa sería la respuesta total. Pero no, sí la hay, nomás que utilicé la técnica del, ¿cómo se llama? Del descuartizador ya no me acuerdo cómo se llamaba ese descuartizador famoso, ¿no? Todo lo analizamos por partes. Una parte fue tomar en cuenta la energía y otra parte fue decir, no, ya no tengo energía depositada, pero ahora sí tomo en cuenta la entrada. Y cuando sumo las dos cosas, ya tengo en cuenta la energía inicial y la fuente. Y después lo que dije es, y si acomodo las cosas y digo, mira, lo del estado cero que se parece a la solución homogénea, lo pongo y lo junto, entonces he encontrado la respuesta natural del sistema y lo que no se parece, pues esa es la respuesta forzada del sistema. Y la historia se cierra y es consistente con lo que yo sabía de ecuaciones diferenciales de los cursos anteriores, ¿no? Profesor, tengo otra duda. El día de ayer estaba viendo los, los videos de Alan, ¿cómo se llama? Oppenheim. Sí, Alan Oppenheim. Y en una parte decía que tenían los sistemas lineales invariantes continuos en el tiempo y mencionaba otros dos que no recuerdo, creo que era feedback, uno de ellos. Y hacía una demostración con una jarra que le estaba echando agua, muy padre esa parte. La duda es, si no mal recuerdo, decía que los sistemas lineales invariantes en el tiempo se podían extender a los otros tipos, ¿no? Sí. Digo, no recuerdo particularmente ese video, pero en esencia lo que Oppenheim está diciendo es, mira, si yo veo un cajoncito como algo, una caja negra, esta caja negra cuando la volteo a ver por dentro y me pregunto, oye, ¿qué tienes ahí adentro? Casi siempre lo que voy a tener son sistemas sencillos, lineales, digo, si mi caja esta es LTI, Linear Time Invariant System, LTIS, entonces todo esto que está aquí adentro lo puedo poner como un sistema A conectado en serie con un sistema B y toda esta caja podría ser mi sistema completo, o puede ser también un sistema A. Aquí está la entrada, esto es FDT, no, esto es, sí, FDT y aquí es YDT, aquí tengo mi FDT y mi salida YDT, o puede ser un sistema donde tengo A, B y aquí tengo una suma. Y entonces, déjeme cambiarme
de presentación, de slide. Entonces decíamos, todo un sistema lineal e invariante en el tiempo puede ser una cosa, subsistemas, digamos, conectados en serie, se le llama. Toda esta cosa puede ser un sistema conectado en serie. Y aquí es f de t, y aquí tengo y de t. O puede ser un subsistema en donde tengo aquí una A, un subsistema A y un subsistema B, al cual pongo la misma entrada f de t. Y aquí tengo una sumatoria de su salida. Y a esto le llamo y de t. O puede ser un sistema, y ahí es donde viene esta parte, que es, yo tengo un sistema A, tengo un sistema B, la salida, ya no tengo esta cosa, perdón, la salida, yo tomo esta parte de acá, lo pongo aquí como una sumatoria, aquí tengo mi entrada F, y casi siempre aquí, para que el sistema sea estable, le pongo un signo menos, y a esta cosa le llamo la salida y de t. Y a esto se le llama un sistema retroalimentado. Sistema retroalimentado. ¿Ok? Entonces, fíjense. Nos estamos adelantando a un tema, pero está bonito que empiece a tomarse en cuenta desde aquí. Cuando yo tengo esto, si es un sistema, si esto es LTI, y A es LTI y B es LTI, yo tengo que la entrada del sistema me va a generar una salida y esa salida es la entrada de otro sistema. Ah, mira, si a esto le llamo HDA, o sea, la respuesta al impulso de este sistema. Acuérdense que la respuesta al impulso lo dice todo, ¿no? Es saberle las intimidades al sistema A. Y esto es HDB. Entonces, toda esta caja tiene una respuesta al impulso HDA convolucionada con HDB. Cuando yo tengo esta cosa, fíjense, la entrada estimula A y la salida la sumo con la salida de B, A. Entonces aquí tengo HDA más HDB. Y cuando yo tengo esto, es un sistema muy interesante, fíjense. La salida del sistema, que aquí es Y de T, se me ocurre tomar parte de la salida del sistema y la vuelvo a inyectar con un signo negativo a la entrada del sistema. Y entonces, aquí, si no mal recuerdo, déjenme, para no mentirles, déjenme ver, aquí, cuando tenemos eso, tenemos ¿dónde estás? Series, paralelos. No lo tengo aquí. ¿Dónde está? Feedback, déjenme ver. Fast Feedback System 426.
426. 28. Aquí está. Entonces, en este caso, si digo, hacemos un poquito de cálculos, lo que va a suceder es que nos queda, déjenme ver, tengo una G y retroalimento con una H, me va a quedar que la respuesta es H de A dividido entre 1 menos H de A por H de B. Y a esto, déjenme encontrar rápidamente GDS. Sí, a esto le llamamos sistema retroalimentado, que es lo que Alan Oppenheim maneja. Fíjense, lo bonito de los sistemas retroalimentados es, imagínense que ustedes quieren controlar algo, ¿no? Por ejemplo, la velocidad de un coche. Cuando uno va manejando en la carretera, donde imagínense que no tienen tráfico, que todo está, nomás son ustedes y la carretera y su coche. Entonces, ustedes dicen, el límite de velocidad son 80 kilómetros por hora. La carretera, pues, tiene subidas y tiene bajadas, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes tienen ustedes quieren mantener la velocidad a 80 kilómetros por hora, pues ustedes tienen dos mecanismos fundamentales, el acelerador y el freno, ¿verdad? Imagínense que es una carretera en línea recta para no andar pensando en curvas. Entonces, fíjense, si yo defino que la velocidad a la que quiero ir es de 80 kilómetros por hora, y yo voy a 0 kilómetros por hora porque no he arrancado, ¿qué tengo que hacer? Pisar el acelerador. Acelerar mucho, ¿verdad? Porque estoy lejos de la condición en la que yo quiero. Ustedes aceleran. Pero conforme se van acercando a los 80 kilómetros por hora, más les vale que ya no aceleren tanto, ¿verdad? Porque seguramente, si ustedes llegan acelerando a los 80 kilómetros por hora, se van a pasar ¿cómo se llama? De la velocidad, y ahora van a tener que frenar. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es un sistema retroalimentado negativamente, fíjense. Ustedes tienen que acelerar cuando hay mucha diferencia y tienen que desacelerar cuando hay poca diferencia. Si ustedes voltean a ver el velocímetro, dicen, me estoy acercando a 80 kilómetros por hora, ya no aceleres, desacelera. O sea, haces el proceso de soltar o ir disminuyendo el apretar el acelerador. La diferencia entre la velocidad a la que quiero ir menos la velocidad a la que voy, me dice qué hacer. Si esa diferencia es positiva, o sea, la velocidad a la que quiero ir es más grande que la velocidad a la que voy, pues entonces me toca acelerar. Pero cuando la diferencia es negativa, o sea, la velocidad a la que quiero ir es más baja que la velocidad a la que voy, pues entonces tengo que frenar. Y mi trabajo como chofer es voltear a ver el velocímetro y decir, oye, me falta, acelera. Oye, me sobra,
desacelera. Oye, pero ¿qué hace que a veces me falte y a veces me sobre? Bueno, pues ¿cómo se llama? Lo sinuoso del camino, ¿verdad? Si tú vas de bajada. Las pendientes. Las pendientes, exactamente, ¿verdad? Si tú vas de bajada y ya ibas a 80 y sigues manteniendo el acelerador al ángulo que antes mantenías, pues seguro el coche va a agarrar más velocidad y te vas a exceder de los 80. En cambio, cuando voy de subida o iba plano y de repente empieza una subida, pues le tengo que aumentar apretar al acelerador para que haya más combustible y logre mantener la misma velocidad. De hecho, no sé, cuando uno va manejando en un coche, digamos, de poca potencia, eso es muy frustrante, ¿no? Porque yo quiero ir a 80, pero tengo un cochecito de 3 cilindros con 80 caballos y vengo, pero súper lleno, llego a todos mis cuates en el coche. Pues cuando llega una subida digo, ay, 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 y aunque acelere mucho, aunque apriete el acelerador a fondo, el coche va a ir perdiendo velocidad y va a ir perdiendo, y de repente, pues digo, va a llegar el momento en el que ya la velocidad se mantiene, el motor va a todo lo que da, pero pues como somos muchos y pues el motorcito no es muy fuerte, no es muy grande, pues ahí sube a la velocidad que puede, ¿verdad? Y tuve que apretar mucho el acelerador, ¿por qué? Porque vi la diferencia entre la velocidad que yo quiero y la velocidad que yo tengo y me obliga a acelerar, ¿no? Pero cuando ya llegué a la cima y empiezo a bajar, pues si mantengo el acelerador a fondo, pues mi cochecito, por muy chiquito que sea, agarra una velocidad bárbara y pues o me van a multar o me voy a accidentar. Entonces yo tengo que ir soltando el acelerador para que llegue a la velocidad correcta, ¿verdad? Fíjense qué estoy haciendo en mi cabeza. En mi cabeza, bueno, en mi sistema, ¿verdad? Mis ojos están volteando a ver la velocidad. Esa es la salida del sistema. Me interesa la salida del sistema, que es la velocidad. La entrada del sistema es el ángulo del acelerador. Si yo excedí la velocidad, disminuyo el ángulo. Si a mí me falta velocidad, incremento el ángulo. ¿Ven? Es el signo contrario, por eso se llama retroalimentación negativa, ¿verdad? Y entonces digo, no sé lo que comenta Oppenheim en la jarra de agua, lo voy a ver para discutirlo con más cuidado, pero eso es en esencia lo que está proponiendo Oppenheim en ese momento. Nosotros vamos a ver esto de sistemas retroalimentados casi al final del curso. Les decía que ahorita me pareció muy bonito como para que empiecen ustedes a tomarlo en cuenta, pero no se preocupen, lo vamos a ver al final del curso. Bueno, entonces déjenme tomar algunas consideraciones de análisis de los sistemas. Entonces, fíjense, analizar los sistemas quiere decir, quiero saber cómo se va a comportar el sistema, ¿verdad? Y entonces la estabilidad de un sistema es algo importante sobre el análisis. Entonces, la estabilidad de un sistema se refiere a cuál es el comportamiento de la salida del sistema si la entrada es una función acotada. ¿Ok? Entonces, acuérdense, de eso le llamábamos estabilidad en el sistema FIFO, ¿no? No, en el sistema
¿cómo se llama? Era acotada, es vivo, ¿no? Bounded input, bounded output. Entonces, los sistemas en equilibrio, serán aquellos que, de hecho, el libro hace una revisión, digamos, bonita sobre un sistema en equilibrio. Es aquel, por ejemplo, es pensar en un cono. Tenemos un cono, ¿no? ¿Cómo lo pueden poner ustedes el cono para que el cono se mantenga en la posición sin moverse? O sea, un equilibrio estable. Equilibrio estable. Entonces yo tengo aquí mi cono. Déjenme poner aquí un cono. Ahí tengo un cono. Y lo quiero poner en una situación en la que el cono no se va a mover. ¿Cómo pondrían este cono? Aquí tenemos el suelo. ¿Cómo pondrían este cono para que el cono ya no se mueva? Como gorrito de fiesta, con la base hacia abajo. ¿Verdad? La base circular hacia abajo y ahí no se mueve ese cono, ¿verdad? Ah, muy bien. Cualquier otra cosa, pues va a provocar que el cono se mueva. Entonces esto es un equilibrio estable. Equilibrio estable. Le puedo dar un golpecito y el cono se va a mantener en su forma. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo pongo el cono en su punta, ¿no? Pues le voy a dar puedo por un instante, lo puedo dejar ahí fijo, pero basta el más mínimo alteración y el cono se va a caer, ¿verdad? Entonces esto es equilibrio inestable. De hecho, es más estable, ya le puse coordenadas, es más estable el cono si lo pongo así, ¿verdad? Bueno, o sea, si lo dejo caer por un lado, ahí está mi cono, en 3 dimensiones, si le pego, sí se va a mover y va a ponerse a girar, pero esto es mucho más inestable que este acomodo, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo conmigo? Sí. Sí. Entonces, para los sistemas, podemos tener sistemas que son sistemas estables. Fíjense, los sistemas estables son aquellos en donde, aunque yo estimule, tarde o temprano la cosa va a regresar a un valor inicial. Entonces, la salida 0, o sea, acuérdense, Y0 de t es la salida de estado 0, no, de entrada 0, perdón.
entrada. Que dijimos que era una sumatoria desde J igual a 1 hasta N de CJ de E a la lambda J, ¿sí? En general va a tener esta forma. Si hay raíces repetidas, por aquí va a aparecer una T o no va a aparecer una T. Entonces, fíjense que el límite cuando T tiende a infinito de Y0 de T, o bueno, más bien no. El límite cuando T tiene infinito de E a la lambda 1T va a ser igual a 0 si la parte real de lambda es menor que 0 y va a ser infinito si la parte real de lambda es mayor que 0, ¿verdad? O sea, si esta cosa tiene signo positivo, pues cuando t tiende a infinito, esto va a la infinito, pues es infinito. Pero si esta cosa tiene signo negativo, e a la menos infinito es 0. ¿Verdad? Entonces, acuérdense, lambda son los ceros de la solución homogénea. Entonces, como pueden ser números complejos, aquí recordemos lambda pertenece a los números complejos, pertenece a los números complejos. Entonces, fíjense, yo lo que tengo es, si yo aquí tengo mi plano complejo, aquí tengo la parte imaginaria de lambda y aquí tengo la parte real de lambda. Lo que yo acabo de encontrar es que si estoy en este semiplano, la parte real de lambda es menor que 0. Y todo este semiplano, ¿verdad? Y aquí la parte real de lambda es mayor que 0. Toda esta región hace que E a la lambda T tienda a infinito cuando T tiende a infinito. Y esta cosa hace que E a la lambda T tienda a 0 cuando T tiende a infinito. ¿Ok? Entonces, a este semiplano se le llama un semiplano estable y a esto se le llama inestable. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Y entonces, fíjense muy... ¿Y qué pasa, por ejemplo, si estoy en el lambda, la parte real, igual a 0? A esta parte, acuérdense, es como agarrar y decir E, fíjense, la parte real vale 0, ¿verdad? Entonces es J omega T, donde lambda es igual a alfa más J omega, ¿ok? Entonces, fíjense, cuando la parte real, o sea, aquí alfa menor que 0, aquí alfa mayor que 0, perdón, aquí alfa mayor que 0, aquí alfa menor que 0, y aquí omega es omega mayor que 0 arriba, omega menor que 0 abajo, pero acuérdense que la raíz
de un polinomio siempre tiene que tener su complejo conjugado. Entonces, si yo tengo un punto aquí que es la raíz, también debo de tener un punto acá que es el complejo conjugado. Entonces, fíjense que cuando yo tengo un punto acá, o sea, justamente esto, lo que tengo es que alfa vale 0. Aquí, todo esto, digo, sí, alfa vale 0. Alfa es igual a 0. Es el eje imaginario, ¿verdad? Y el eje imaginario me deja algo que está oscilando con el tiempo. Y entonces, ¿qué pasa cuando t tiende a infinito de esta cosa? Se mantiene oscilando. Se mantiene oscilando, ¿verdad? Oye, pero entonces tiende a 0. No. No. Tiende a infinito. No. Tampoco. Entonces, a este sistema, a los sistemas que tienen una lambda en el eje imaginario se le llaman marginalmente estables. ¿Ok? Entonces, si estoy del lado izquierdo del semiplano complejo, mi sistema va a ser, si todas mis lambdas, porque acuérdense que dijimos que Y0 de t es igual a una sumatoria para todas las j desde 1 hasta n de cj a la lambda jt, ¿verdad? Si todos mis lambdas están en el semiplano izquierdo, yo te puedo asegurar que el sistema es estable. Basta con que una de estas lambdas, porque acuérdense que estamos sumando, ¿verdad? Entonces, para que un sistema sea estable, debemos de, o asintóticamente estable, todas, uno. Para que un sistema sea asintóticamente estable, todas las raíces, ya se me acabó el tiempo, todas las raíces de Q de D deben estar en el semiplano que es derecho-izquierdo. ¿Ok? Luego, un sistema, un sistema será inestable si al menos una raíz se encuentra en el semiplano derecho. Y la siguiente clase vamos a discutir este caso. Un sistema es marginalmente estable si tiene raíces en el eje imaginario
pero sin raíces repetidas. Si se repiten, el sistema es inestable. ¿Ok? Entonces, si están de este lado, todas de este lado, ya la hicimos, es estable. Si están de este otro lado, con una que esté de este lado, ya valió gorro, el sistema es inestable. Si hay alguna por aquí en el eje imaginario, más me vale, acuérdense que si estoy aquí, pues tengo que estar también en su complejo conjugado, que es el de abajo. Si no se repiten, estoy en un sistema que se llama marginalmente estable. Está a punto, o sea, nomás me salto tantito para acá y se vuelve inestable. Me salto tantito para acá y se vuelve estable. Me quedo ahí y es oscilatorio y es marginalmente estable. Pero si aquí le pongo dos raíces y aquí, pues por lo tanto, otras dos raíces, fíjense que lo que sucede es que me queda una t a la lambda 1 más a la lambda 1, bueno, aquí una C1 y aquí una C2, y esta t, pues cuando t tiene infinito, pues ya, me volvió inestable el sistema, ¿verdad? Entonces tenemos tres condiciones. Para que sea completamente estable, tengo que estar todas en el semiplano derecho, izquierdo. Para que sean inestable, al menos una en el semiplano derecho. Y para que sean marginalmente estable, debo de tener, pero no repetidas, raíces en el eje imaginario. Muy bien, pues así nos detenemos el día de hoy. La siguiente clase vamos a ver los últimos conceptos de sistemas analizados en el tiempo y vamos a pasar ahora a un análisis muy bonito que es olvidarnos de la variable temporal y hacer una transformación a una variable de frecuencia y vamos a empezar con algo que se llaman series de Fourier. Entonces, eso es más o menos lo que va a continuar en el curso, ¿sale? Bueno, pues entonces vámonos a comer, que yo tengo hambre, no sé ustedes, pero ya sé hambre. Y muchas gracias por haberme aguantado 6 minutos más. Nos vemos el jueves, ¿sale? Nos vemos, profe. Provecho. Nos vemos, Gracias. profe. Gracias. Profe, Profe, nos vemos. Hasta luego. Gracias.